Estaba pensando cuando veía a los chicos en qué se convertirán estos niños, ¿no? Cuando sean más grandes. Y yo los proyectaba. ¿Qué será cada uno de ellos? ¿Qué serán sus vidas? ¿En qué se convertirán estos pequeñitos cuando crezcan? Y mucho tiene que ver lo que ellos decidan, ¿no es cierto? Pero también mucho tiene que ver lo que cada uno de nosotros podamos hacer en sus vidas. Tenemos una gran responsabilidad, las maestras tienen una gran responsabilidad, la iglesia, las familias, papá y mamá. Qué gran responsabilidad que tenemos, estos tesoritos que Dios nos da para que vayamos moldeando y sembrando carácter cristiano en sus vidas. Hoy vamos a hablar de pequeñas antorchas, pequeñitas antorchas, niños que brillan en un mundo de oscuridad. Pequeñas antorchas. Estos pequeñitos pueden ser grandes faroles, grandes luces, atalayas, como oró otro pastor, en medio de un mundo oscuro. Día del Niño. Hace unos años, desde el 2020, que ya no se llama más Día del Niño a este día. Se le dicen Día de las Infancias. ¿Lo escucharon? Bueno, dentro de poco lo vamos a llamar así, no vamos a olvidar el Día del Niño. Día de las Infancias. Los que intentaron cambiar este nombre, lo lograron. Dijeron que no se iba a llamar más el Día del Niño porque dicen queremos celebrar la diversidad de la niñez. Entonces el Estado tiene que acompañar estas transformaciones culturales y tiene que favorecer prácticas más inclusivas con los niños y con perspectiva de género. Así dijeron los primeros frases de ellos, ¿no? Los que estaban promoviendo este cambio de nombre. Día de la Niñez. Hoy quiero hablar de pequeñas antorchas y quiero hacer una reflexión acerca de algo que vimos todos, que fueron los Juegos Olímpicos, que disfrutamos, a los que nos gusta el deporte, durante 15, 20 días de mucha intensidad, ahí donde alentamos a nuestro querido Guille en handball, estábamos todos ahí con la camiseta alentando a nuestro querido hermano, amigo, Guille. Pero quiero hacer una reflexión de los Juegos Olímpicos, porque esto también abarca y refleja un poco a toda la sociedad. Lo que vimos ahí un poquito refleja a la sociedad. Y en especial quiero que hablemos acerca de la ceremonia inaugural, algo que todos vimos, que se habló mucho acerca de esto, que fue repudiado en todas las redes, en todos lados, por ser algo feo. Y quiero que hablemos desde la perspectiva cristiana, que el Espíritu Santo traiga luz sobre este tema también, y relacionarlo un poco con los niños, con estas pequeñas antorchas, porque los niños están siendo alumbrados por estas cosas, que tenemos que hablarla. Todos vimos ese momento cuando se encendió la llama olímpica, momento espectacular, hermoso, una llama increíble, nunca se había hecho algo así. ¿Se acuerdan? Lo que está ahí, esa fotito, tipo un globo aerostático hermoso que se elevó en el cielo y nos quedamos todos maravillados de esa antorcha olímpica, cómo se encendía. Esa antorcha que, según la tradición de los Juegos Olímpicos, dice que representa la luz del conocimiento y la razón. Y en París, en este caso, en especial, también representaba la igualdad. Todo París fue pensado en torno a una supuesta igualdad. Por eso vemos que la misma antorcha que se usó para los Juegos Olímpicos se usó para los Juegos Paralímpicos, en señal de inclusión. Por eso vemos que había la misma cantidad de deportistas hombres que mujeres. 5.250 hombres, 5.250 deportistas que estaban compitiendo mujeres, en señal de igualdad de género. Por eso vimos también que la mascota de los Juegos Olímpicos fue ese gorrito, que está ahora en pantalla, que va a estar. Fue un gorrito muy simpático, que era el mismo gorro que se usaba cuando los esclavos eran liberados. Todo esto en señal de libertad. Hoy cantamos mucho acerca de libertad, ¿no? Libre soy en Cristo, Cristo me dio libertad. Cantamos mucho acerca de la libertad. Ese gorrito representaba, cuando un esclavo era liberado, se le ponía un gorrito simbolizando la libertad. Esa libertad que tanto se habla hoy en día, que el mundo tanto pregona por la libertad. Aunque ahí al lado vemos una foto de un surfista cristiano brasilero que le hicieron borrar de su tabla de surf una imagen de Jesús porque si no iba a ser descalificado de la competencia. Ahí no vemos tanta libertad en cuanto a la elección de uno ser cristiano o no, ¿no? Por un lado el mundo pregona por la libertad, pero por otro lado
borra a Cristo y no te permite reflejar tus creencias. Vimos esa gigantesca antorcha olímpica hermosa, que era redonda y tenía una simetría perfecta. Y el arquitecto de esta antorcha dijo que esa simetría perfecta representaba la igualdad. Por eso era así, bien simétrica, la igualdad. Y esta persona que la diseñó dijo lo que está ahí, su frase, esa es frase de él. Dice que iba a ser un símbolo de la igualdad, que iba a ser un faro en la noche y un sol al alcance durante el día. Y la pregunta que nos hacemos hoy, ¿qué está alumbrando a los niños? Porque todas estas cosas que pasaron en los Juegos Olímpicos, que pasan en la sociedad, son las cosas que hoy alumbran a cada uno de estos pequeñitos que estaban acá en enfrente, o a nuestros hijos, sobrinos y nietos que están en casa. Le están alumbrando estas cosas. Otro dato curioso. Se estima que se invirtieron alrededor de 9.700 millones de dólares en toda la organización de los Juegos, infraestructura, gastos de organización, de seguridad, se construyeron estadios, piscinas, 9.700 millones de dólares. Y en este mundo que se habla tanto acerca de la igualdad, es interesante que nadie piense en la gran desigualdad económica que hay. Porque hay 700 millones de personas que viven en el mundo con menos de $2 por día. Imagínense todo lo que se podía haber hecho con todo ese dineral para ayudar, por ejemplo, a los niños que tal vez comen una vez por semana y que tal vez sufren de gran desnutrición. Así está el mundo loco, dado vuelta, sin valores, sin principios, todo revuelto. Pero sin duda, lo más extraño de todo y de la ceremonia inaugural fue lo que pasó a lo último de la ceremonia, con esa recreación que hicieron de la pintura de Leonardo da Vinci, que representa la última cena del Señor Jesucristo, juntos con sus discípulos antes de ser crucificado. Y eso es un evento fundacional, trascendental del cristianismo, y fue burlado en gran manera. Hay una foto ahí que la tapé un poquito para que no se vea tanto. Y fue burlada, recrearon esa escena con artistas drag, con la aparición de homosexuales, de modelos transgénero, todo como una señal de libertad, ¿no? Libertad de elección sexual, de preferencias, de gusto. Y también ahí en el medio aparecía, que está tapado, un cantante semidesnudo, ahí como un plato de comida que se destapó, y apareció él entre medio de comida cantando, pintado de azul, que representaba al dios Dionisio, que es un dios de las festividades, que es un dios de los excesos, de los placeres, el dios del vino. Todo esto lo vemos hoy en la sociedad, en los jóvenes, adolescentes, excesos, placeres, dios del vino, de las drogas, inspirador de la locura, del éxtasis y de la diversión desmedida. Es un reflejo de la sociedad lo que pasó allá. Pero sin duda, lo peor de todo y de todo esto es que en medio de estas personas ahí semidesnudas pusieron una niña de 10, 11 años, una pequeña niña, ahí al lado de todo esto. Todo esto que pasó en París fue grosero, fue blasfemo, fue desagradable, fue ofensivo, pero también fue peligroso. Y tenemos que estar alertas y despiertos. Fue peligroso porque se están metiendo abiertamente con los niños, que debemos cuidar, debemos proteger como mayores, tenemos una responsabilidad con cada uno de ellos. Debemos cuidarlos, se están metiendo con ellos. Y bajo la bandera que están defendiendo la libertad de elección de los niños, porque ese es el lema, están permitiendo que ellos hagan con su vida lo que quieran. Y todavía no están capacitados para poder decidir bien. Pero dicen, un niño tiene libertad de estar donde quiere estar. Puede estar al lado de una persona semidesnuda, puede hacer con su vida lo que quiera, porque es un ser humano que puede decidir. En nuestro país, no tan lejos, nos fuimos de París, pero acá hay un proyecto de ley que ojalá que nunca, ¿no? Que Dios no permita que se apruebe, pero hay un proyecto de ley que permite a los niños adolescentes ir y interrumpir, por ejemplo, su embarazo, porque ellos tienen libertad, dicen, de hacer con su cuerpo lo que quieren, sin el consentimiento de sus padres, inclusive sin que sus padres sean notificados. Ellos pueden decidir, está este proyecto de ley. Ellos pueden decidir qué hacer con su cuerpo, inclusive pueden matar bebés en forma legal con esta ley. Esta misma ley dice que un adolescente en edad de secundaria puede presentarse
a un lugar para que le inyecten hormonas de otro género porque él quiere cambiar su sexo, por ejemplo. También sin el consentimiento y sin que sus padres sean notificados. Todo esto está en el mundo, en este mundo revuelto, este mundo tan raro. Todo bajo la bandera de la libertad, de la igualdad, de defender algo un poco extraño, ¿no? Todo esto alumbra a los pequeñitos, todo esto se habla en los colegios, todo esto ellos escuchan. Son pequeñas antorchitas que ellos tienen, que están iluminando su vida. Tenemos que pensar qué hay detrás de todo esto. Dios nos dio una mente para que pensemos, para que tengamos conclusiones, para que sepamos, analicemos las cosas. Y detrás de todo esto hay algo que se llama el movimiento woke. No sé si lo escucharon nombrar. W-O-K-E. Movimiento woke, que significa despertar. En este caso, despertar la conciencia, ellos dicen, ante injusticias sociales, que son reales. Pero se instaló muy rápidamente este movimiento. Lo vemos en los gobiernos, lo vemos en la educación, en los colegios, primaria, secundaria, inclusive ya en los jardines de infantes se está metiendo. Lo vemos en el deporte, como lo vimos en París. Lo vemos en las series y películas que miramos, está lleno del tinte del movimiento woke, que pretende por un lado defender a las minorías, que está muy bien. Por eso la sociedad lo toma con gusto, porque ¿quién no quiere defender a minorías oprimidas? Claro que estamos de acuerdo con todo eso. Pretende defender, por ejemplo, al colectivo LGTBI, póngale todas las letras que se van sumando, lo pretende defender al racismo, pretende defender a etnias particulares que son menospreciadas, maltratadas, pretende incluso defender a personas con problemas de gordura que son maltratadas o les hacen bullying por su cuerpo, por su sobrepeso. Todo eso es el wokismo, agrupa todas esas ideologías y defiende estas causas. Y también defiende el individualismo. Esa libertad que ellos dicen que cada uno tiene de hacer con su vida lo que quiera, lo que sienta, lo que sus emociones le diga, y según cómo se perciba en ese día, puede actuar de esa manera. Definen todas estas cosas. Lo que pasó en París, dijimos que fue grosero, fue vulgar, fue una basura, podríamos decir. Pero además nos muestra que la sociedad perdió el norte moral. Y no solamente el norte moral, sino que también perdió la sabiduría y el intelecto. Porque dijimos que esa llama olímpica en los Juegos representa la luz del conocimiento y la razón. Una razón que no vemos, una razón que vemos estar totalmente perdida. Porque ¿qué tiene que ver con el deporte que aparezca un grupo de hombres vestidos de mujer y en medio de todos ellos, ahí se ve, una mujer lesbiana que estaba representando a Jesús, burlándose del Señor? ¿Qué tiene que ver eso con el deporte? La sociedad perdió la razón. ¿Qué tiene que ver con el deporte que aparezca una persona ahí perdóneme la expresión, que se le veían los genitales al lado de una niñita? ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está la mente de esos padres que permitieron eso? ¿Dónde está la razón de los que idearon esta inauguración, que permitieron eso? Una sociedad sin razón. ¿Cómo se explica esto? En muchas partes del mundo están pretendiendo eliminar la base cristiana sobre la cual la sociedad se cimentó. La están eliminando. Antes se juraba por la Biblia, ahora ya en muchos lados no. La Constitución Nacional estaba basada en la Biblia. Había un respeto por la ley de Dios que hoy no vemos. Y acá están los resultados y las consecuencias cuando dejamos a Dios de un lado. Debemos orar, mis queridos hermanos, para que esto que pasó, que fue grosero, que fue muy dañino, para que con todas estas cosas la sociedad pueda ver a dónde llevan estas cosas cuando dejamos a Dios, cuando corremos a Dios a un costado. Que Dios nos movilice a que seamos cristianos woke. Woke dijimos que era despertar. Cristianos woke, cristianos que estemos despiertos, atentos, cristianos que estemos velando, que estemos siempre preparados para defender con mansedumbre y humildad la verdad de la palabra de Dios. Que Dios nos despierte, que Dios
nos dé esa atención especial que los niños requieren, nos necesitan, tenemos que estar despiertos, no podemos ser indiferentes a estas cosas. Porque si no se las enseñamos a los niños, ellos las van a aprender distorsionadas de otro lado. No podemos ser indiferentes a nuestros hijos, a nuestros nietos. No podemos mirar para otro lado y dejar que ellos se eduquen solos. Tenemos la verdadera antorcha olímpica, que es la palabra de Dios, que no podemos esconder y no podemos callar. Dice Mateo capítulo 5, verso 15, que nadie pone, parece algo irrisorio, ¿no? Nadie pone una luz debajo de un cajón, nadie la esconde la luz, no tiene ninguna razón de ser esa luz. Nadie la enciende para ponerla dentro de un cajón, sino que la pone bien en alto, para que alumbre, dice la palabra de Dios, toda la casa. Muy bien. Como hicieron con la antorcha olímpica, una antorcha de 60 metros de alto, y además la elevaban 30 metros para que alumbre todo París. Así tiene que estar la palabra de Dios en tu hogar, alumbrando tu hogar, bien en alto. Cuando hay una luz tan fuerte como la palabra de Dios, todas las demás pequeñas antorchas se apagan, no se ven. ¿Vieron cuando uno está afuera a la luz del sol, en pleno mediodía, cuando el sol irradia en su plenitud, y uno enciende una luz? Ni se ve, porque la luz del sol es mucho más fuerte que todas las pequeñas luces que podamos encender. Esas todas pequeñas luces son todo lo que la sociedad quiere alumbrar a tus niños, pero cuando la palabra de Dios está bien en alto, no la van a ver, no les va a afectar, no les va a alumbrar a los niños. Lo que va a alumbrar sus vidas y va a guiarlos es la palabra de Dios. Y vos y yo tenemos esa responsabilidad de poner la palabra de Dios bien en alto en tu hogar, compartiéndola con tus niños, teniendo cultos familiares, todos los días presentes en tu familia. Eso los va a alumbrar, los va a guiar. Y estos pequeñitos se van a convertir, cuando sean grandes, en grandes antorchas que puedan iluminar al mundo, aún un mundo en oscuridad. ¿Qué será de estos niños cuando crezcan? Dios lo sabe, pero ¿cuánto podemos influir nosotros en sus vidas? Wok, dijimos, significa despertar. Y para estas personas que están detrás del movimiento, dice que ellos despertaron antes, por eso están defendiendo estas cosas. Y nosotros como cristianos somos unos ilusos, que seguimos dormidos, que no nos damos cuenta de las injusticias sociales que hay. Pero dijimos que sí, que para nada estamos de acuerdo con las injusticias sociales. Y muchos de estos males que este movimiento está defendiendo son reales. Por ejemplo, cuando este movimiento se levanta en contra de la violencia de género, como cristianos decimos que está muy bien que se defienda. Ningún hombre puede maltratar a una mujer, y lo sabemos porque la Biblia nos enseña eso. Cuando este movimiento se levanta en contra del racismo, está muy bien. Nadie puede discriminar a otro, todos somos iguales ante Dios, no importa el color de piel. Inclusive cuando este movimiento se levanta en contra de cualquier clase opresora que esté lastimando, afectando a otras personas, está muy bien. Siempre tenemos que estar del lado del oprimido, nunca del lado del opresor como cristianos. Dios nos enseña eso en la Biblia. Jesús siempre estuvo del lado del oprimido, estuvo del lado de las viudas, estuvo del lado de los huérfanos, estuvo del lado de los pobres. Como cristianos siempre del lado del oprimido, nunca del lado del opresor. Entonces, cuando este movimiento se levanta en contra del bullying que le hacen a alguien por su color de piel, por su sobrepeso, está muy bien. Inclusive, y esto capaz que le va a sonar un poquito extraño, cuando este movimiento se levanta contra el hecho de deshumanizar al colectivo LGTB por su preferencia sexual, hasta en eso debemos decir, está muy bien, nadie puede ser maltratado por su preferencia sexual, porque son seres humanos creados a la imagen de Dios, al cual merecen mi respeto, independientemente que yo esté absolutamente en contra de todo lo que están haciendo, independientemente que eso sea dañino para la sociedad, para nuestros niños. Igualmente debemos respetar a las personas, las seguimos amando, aborrecemos lo que hacen, pero seguimos amando. Entonces,
Este movimiento, por un lado, está defendiendo cosas que son reales, pero detrás de todo eso hay cosas muy dañinas que tenemos que estar atentos. ¿Qué pasa cuando sacamos a Dios del medio? Porque eso es lo que está pasando. Corremos a Dios del panorama y sufrimos las consecuencias. Al no estar Dios presente, no hay una base real. Si sacamos a Dios del medio, hay una consecuencia y una decadencia moral. No hay base real y objetiva, no hay nada para decir que está mal o que está bien. Si no hay Dios, no hay nadie que ponga las reglas de juego, nadie que diga esto es justo, esto es injusto, no hay valores absolutos, que cada quien haga como le parezca. Eso mismo que hoy se está diciendo no es nuevo. En la época de los jueces también pasó esto. El libro de los jueces nos muestra qué pasa cuando corremos a Dios del panorama. Cada uno hace lo que quiere, lo que le parece. Cada uno vive como quiere, sin reglas, sin Dios, y eso trae destrucción, como trajo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, una y otra vez, caía en esto. Iba sufriendo cada vez una degradación moral y espiritual más grande, y cada vez había más depravación en la sociedad. El pueblo de Israel le daba la espalda a Dios, el pueblo de Israel sufría las consecuencias, violencia, un caos social, era conquistado, clamaba a Dios en su momento de aflicción, Dios escuchaba, respondía, levantaba un juez, había un tiempo de paz, y en ese tiempo de paz lo mismo. De vuelta se olvidaban de Dios, de vuelta iban al pecado y sufrían las consecuencias. Por eso allá en Jueces capítulo 2, versículo 19 dice, mas acontecía que al morir un juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más, cada vez peor, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Seguían con eso. Versículo 11 dice, haciendo lo malo ante los ojos del Señor, sirvieron a imágenes de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que nos había sacado de Egipto, y rindieron culto a otros dioses, dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron la ira del Señor. Israel sufre las consecuencias. Mira, un resumen de los 21 capítulos del libro de Jueces. A veces lo leemos y nos horrorizamos, decimos, ¿cómo puede estar este libro en la Biblia? ¿Cómo puede haber todas estas cosas en el libro? ¿Para qué está? Y gracias a Dios que está, para que nos demos cuenta de lo que pasa con un pueblo y una nación cuando le da la espalda a Dios. Les hago un resumen rápido de todo lo que nos narran estos 21 capítulos del libro de Jueces. Inmoralidad, violaciones, perversiones, homosexualidad, decadencia espiritual, apostasía, idolatría, asesinatos, sacrificios humanos. ¿Cómo sacrificios humanos? El pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, sacrificó humanos este pueblo, cuando le dio la espalda a Dios. Sacrificios humanos, inclusive de niños. Guerra civil, un caos total. Un mundo muy difícil para vivir. Cuando no está Dios en el medio, pasan estas cosas. Tenemos que estar alertas. Tenemos que entenderlo. No podemos correr a Dios de la ecuación. ¿Por qué pasaba todo esto? El mismo libro de Jueces nos dice, en Jueces 21, versículo 25, termina dándonos la explicación de por qué el pueblo llegó a hacer todo eso. Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel. Si no hay rey, la sociedad fracasa. Si no está Dios gobernando, fracasamos. Hay destrucción. El mundo va rumbo a la perdición. Y nuestros niños viven acá, en un mundo así. No son ajenos a todas estas cosas, en un mundo muy complicado. Pero aún así ellos pueden ser antorchas que brillan en la oscuridad, teniendo la llama de Dios viva en sus vidas. Vamos a ver a dos niños de la palabra de Dios, dos niños que pudieron marcar la diferencia. Y el primer niño que vivió en este periodo tan oscuro de Israel, el más oscuro de todos, este pequeñito, el niño más pequeño, un niño convertido en juez.
un niño juez, Gedeón. Gedeón era el más chiquitito de una familia, de la familia más pobre que había en el pueblo. Inclusive en ese pueblo, que era el pueblo más pequeño de todo Israel, se levanta este pequeño Gedeón y se convierte en juez. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de Gedeón? ¿Qué pasó en la vida de este niño? ¿Cómo alguien así, de tan abajo, puede ser el juez más importante que tuvo Israel? La diferencia en la vida de Gedeón fue que se encontró con Dios. Él habla con Dios y cuando entiende que es Dios le dice: Señor, Señor, eres tú Dios. Y lo adoró. Ahí dice en Jueces capítulo 6, cuando fue ese encuentro, lo primero que hace Gedeón es levanta un altar a Dios en señal de adoración. Te reconozco como Dios. Hago un altar, Señor, a ti te adoro. Y lo segundo que hizo Gedeón, no solamente se quedó adorando con un corazón de adoración a Dios, sino que tuvo obediencia. Dios le dice: derribá el altar que está en tu casa al dios Baal, al dios pagano, el altar que hizo tu padre, derribalo. Y esa misma noche él fue y derribó ese altar. Obediencia, adoración y obediencia. Eso hizo la diferencia en la vida de este pequeño. Y eso puede hacer la diferencia en tu vida y en la vida de tus hijos. Que nuestros hogares sean un altar a Dios, que haya adoración al Señor como familia. Es la base de todo. Y que también haya obediencia al Señor. Que ellos, los niños, encuentren a Dios, va a hacer toda la diferencia por el resto de su vida. Pero eso requiere en nosotros esfuerzos, disciplina, constancia, dejar cosas, dejar a veces el cansancio o gustos y ser esforzados con nuestros hijos en guiarlos a la palabra de Dios. Va a hacer la diferencia en sus vidas. ¿Estás dispuesto a esforzarte por tus hijos? Va a ser de gran valor para ellos. Cuando instruyas a tu pequeño en el camino de Dios, aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. ¿Qué debemos hacer como cristianos con lo que pasó ahí en París y con todo lo que vemos en la sociedad? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Mirá, volviendo a París, salió en las noticias que esta mujer, Bárbara Bush, la que se burló de Jesús, fue amenazada de muerte. Y en las redes sociales hasta muchos se alegraban por esto, diciendo: sí, se lo merece por lo que hizo. No estamos para nada de acuerdo con eso. Para nada de acuerdo con eso. Ojalá que ella un día se convierta al Señor, que ella venga a Cristo y sea transformada por la gracia de Dios. No odiamos a las personas, no odiamos a esas personas. Por más que ofendan tanto y lastimen tanto a nuestros niños, no hay que odiar, no odiamos. La Biblia nos enseña eso, no tenemos que odiar. Y estas cosas también tenemos que enseñárselas a nuestros hijos, porque a veces crecen en un ambiente en el cual y escuchan y maman. Debemos enseñar a que crezcan sin odiar, que crezcan y se relacionen con los demás, no desde el odio, porque se van a encontrar con personas que dan la espalda a Dios, pero que no odiar. Debemos enseñar a amar a las personas, pero que ellos tengan también el discernimiento para poder diferenciar el amor que deben tener a la persona y el aborrecimiento que deben tener a falsas ideologías, a lo que las personas hacen, que son contrarias a Dios, que son anticristianas. Amamos a las personas, pero no amamos las cosas que las personas hacen. Hay que enseñarlo, porque es feo que un niño crezca desde el odio. Le va a hacer mucho mal a su vida. No se va a poder relacionar en la sociedad, en su trabajo, en sus estudios. No, desde el amor, con límites, aborreciendo lo malo. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Debemos predicar el Evangelio a todos, porque es poder de Dios para salvación. Y nosotros queremos que todas estas personas que están muertas en sus delitos, en sus pecados, como estuvimos nosotros en un momento, vengan a Cristo y tengan el don de la vida eterna. No como hizo Jonás, como nos enseñó nuestro pastor el domingo pasado. Jonás tenía odio en su corazón. Dios le dice: anda a Nínive, tengo un propósito con este pueblo que era enemigo. Y Jonás no quería saber nada. Hasta se llegó a enojar con Dios, nos contó nuestro pastor,
porque no quería que Dios le dé una oportunidad a este pueblo enemigo, no quería que este pueblo sea perdonado y salvado. Se enoja con Dios por su misericordia, increíble. Ni vos ni yo somos mejores personas que los que idearon esta inauguración, o que las personas que vos estés pensando de la sociedad. Todos somos seres humanos pecadores. La diferencia es que nosotros fuimos perdonados porque ejercimos fe en Jesucristo. Y no estamos exaltando a nosotros mismos. No estamos diciéndonos ahí, nosotros poniéndonos en un pedestal y diciendo, mirá, yo no soy como esto, yo soy mejor, yo no hago tal cosa. No. Nosotros estamos exaltando a Dios, a la gracia de Dios. No sintiéndonos como superiores, sino humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. Y de esa humildad, sabiendo lo que somos, pero también teniendo la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, podemos evaluar estas ideologías y podemos decir que todo esto es dañino y hace muy mal y tenemos que estar atentos, con un corazón de humildad. No de la plataforma del orgullo ni de sentirnos superiores, sino que de una plataforma bíblica. Estamos diciendo que todas estas cosas lastiman y hacen mal, y hay que desecharlas y hay que enseñarlas a nuestros niños. Para ir terminando, ¿qué lecciones podemos aprender entonces de todo esto? Podemos aprender y enseñar a nuestros niños que darle la espalda a la palabra de Dios nos lleva a un grado tal de depravación y de degeneración que uno no sabe hasta dónde puede llegar. Cuando vos quitás a Dios del panorama y dejás olvidada la palabra de Dios, ya borrás el horizonte. Y cuando vos borrás el horizonte, entonces no sabés si te alejás o te acercás de la realidad. No sabés si bajás o si subís. No tenés un punto de referencia. Y los seres humanos finitos necesitamos un punto de referencia infinito. Los necesitamos. Pero cuando sacamos a Dios del panorama, ni siquiera tengo ese punto de referencia. Ni siquiera puedo tener la capacidad para evaluar y decir, está mal que amenacen de muerte a esta mujer. Porque ¿quién dijo que matar está mal? ¿O está mal que violen a una mujer? ¿Quién dijo que violar está mal? Obviamente que todo eso nos parece una barbaridad, nos parece una atrocidad, pero lo creemos porque lo dice la palabra de Dios, que es un ser humano que merece respeto, merece ser amado, no merece ser maltratado, no importa si es mujer, si es hombre, si es niño, si es adulto, si es homosexual o heterosexual, merece respeto y amor. Nadie puede pisotear a ningún ser humano, pero lo sabemos porque Dios nos dejó eso en su palabra y nos pide amar al prójimo como a nosotros mismos. Yo tengo una deuda de amor con vos, tengo una deuda de amor con los demás, pero lo sé porque Dios es mi norte, porque tengo las reglas claras en la palabra de Dios y Dios me pide que ame a los demás. Lo mismo que pasó en el periodo de los jueces, años más tarde, se repite en el periodo de los reyes. Dijimos que no había rey en Israel. Israel hizo cualquiera. Dios puso reyes en Israel, pero eran reyes malos. El único rey seguro es Dios. Los reyes humanos muchas veces nos defraudan, el Señor no. Dice ahí en el libro de Primera, Segunda de Reyes, los reyes hicieron lo malo ante los ojos del Señor, sirvieron y adoraron a ídolos en lugar de adorar a Dios. Otra vez, lo mismo. Dejaron al Señor y no anduvieron en sus caminos. ¿Qué le pasa a este pueblo, no es cierto? Derramaron sangre inocente, hicieron injusticia social. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo en la palabra. Dice que olvidaron la palabra de Dios. Se olvidaron de Dios. No anduvieron en sus caminos. Descuidaron el templo. El templo, en lugar de ser un lugar de encuentro con Dios, estaba vacío, roto, lleno de grietas, escombros, mugre. Y entre medio del templo, allá olvidada durante años y años la palabra de Dios, la ley de Dios, enterrada con los escombros, llena de polvo, olvidada, pasada de moda. Y todo esto provocó la ira y el enojo de Dios. Esta sociedad hace lo mismo. La Biblia, por la cual se jura, es olvidada, no es respetada, es desautorizada, es atacada. Y la sociedad sufre las consecuencias. ¿Qué podemos aprender?
que debemos tener bien presente y vigente la Biblia en nuestras vidas, como dijimos. Que la palabra de Dios tiene que ser nuestra antorcha, no tiene que estar ahí en una mesita de luz, como un adorno. Un adorno es algo que decora, pero no sirve para nada un adorno. No tiene que estar ahí llena de polvo y la agarramos el domingo, le pasamos un trapito, la limpiamos y la traemos a la iglesia. No cumple su función, no sirve para que esté ahí. La palabra de Dios tiene que estar muy presente en mi familia, en la educación diaria de todos los días de mis hijos y también siempre presente en la iglesia, porque vimos que la palabra de Dios fue olvidada en el mismo templo. Estaba ahí, en el templo, pero olvidada. Y esto nos tiene que hacer pensar que debemos ser esforzados en mantener siempre vigente la palabra de Dios en la iglesia, porque a veces podemos cerrar y podemos tener unas ideas nuevas, filosofías humanas, algo revelador, y la palabra de Dios la dejamos ahí. Lo que Dios ya reveló, no le prestamos la atención adecuada. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué lecciones aprender? Que tenemos que ser sal y luz. No como dijo el diseñador de la antorcha, que era la antorcha la que iba a hacer la luz de noche y el sol durante el día. No, eso tenemos que ser nosotros. Esa es tu responsabilidad y la mía. Ser sal y luz en medio de una sociedad que perdió el norte moral, la sabiduría, la inteligencia. Tenemos que saber que Cristo nos llama a ser sal y luz en medio de esta generación, dice ahí en Filipenses capítulo 2, torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen o tienen que resplandecer como antorchas encendidas. Entonces no basta simplemente con decir esto está mal, esto es condenable, esto es muy malo. No basta con eso. Tenemos que ser ejemplos, ejemplificar lo que predicamos. Tenemos que mostrar el poder de Dios transformando nuestro carácter, con la misma fuerza y empeño que decimos todo eso está mal. Tenemos que ser esforzados en la misma manera y más todavía en parecernos cada día más a Cristo, en tener un carácter como el del Señor, en amar a las personas, porque eso nos pide el Señor. Y si nos dan la oportunidad, predicar el Evangelio que salva y que libera. Podemos aprender del apóstol Pablo que le dice allá a los corintios, no erren, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los maldicientes. Fíjense todos los pecados que está ahí mencionando el apóstol Pablo. No solamente habla de la homosexualidad. A veces nos quedamos con eso y todo lo demás. Mira lo que dice. Los heterosexuales que engañan a sus esposas, los avaros que no piensan en su prójimo, los maldicientes que lastiman con sus palabras. Todos están ahí en esa misma bolsa. Pero hay oportunidad, porque dicen, todas estas cosas eran algunos de ustedes antes, pero han sido lavados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Todo esto eran ustedes antes, pero hay esperanza. No importa lo que haya llegado a ser, no importa lo que estas personas hayan hecho, hay esperanza. Pueden recibir al Señor. Cristo dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y debemos contarle a estas personas que tal vez fueron maltratadas, fueron discriminadas, están tristes, con rencor con la sociedad porque los discriminó, que la respuesta no está en el movimiento woke, que la respuesta está en el Evangelio, que la respuesta está en Jesús, que hay esperanza en el Señor, y ese es el mensaje que tenemos que dar. Que Dios los ama, Jesús los ama, y quiere reconciliarlos con el Padre. Es un mensaje maravilloso. Para todos hay oportunidad. No nos limitemos solamente a decir esto está mal. Hay un mensaje de esperanza que dar. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pablo maltrató cristianos, mató cristianos. Pablo mismo dice que Cristo vino a buscar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y él se sentía el primero porque era un perseguidor de la iglesia, era un blasfemo. Y yo tengo la esperanza de que alguna de estas personas blasfemas que se burlaron de Jesús en la inauguración puedan encontrarlo al Señor, puedan convertirse a Cristo y puedan ser un testimonio para la gloria de Dios, como vimos en muchas personas que sucedió cuando se entregan a Cristo. Una vida cambia, es una vida perdonada y son antorchas para el Señor.
En este periodo de los reyes se levanta el segundo niño. El primero, el niño juez, y el segundo, el niño rey. Un niño, un pequeño niño, que comenzó a reinar a los 8 años. Imagínense, 8 años ya era rey. Heredó el trono de su padre, un rey malo, que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y este pequeño niño rey, imagínense todos los caprichos que un niño rey puede cumplir, o un adolescente, con todo el poder, podía haber sido usado para el mal. Este niño le sucedió algo en su vida que cambió para siempre su historia. Este niño rey se encontró con la palabra de Dios. Esa que dijimos que estaba olvidada en el templo, alguien la encontró y se la trajo al rey Josías. Y ese niño oyó la palabra, dice allá en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, que cuando el rey Josías encontró el libro, oyó las palabras, rasgó sus vestidos. Y el Señor le dice, ¿por cuánto? Oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció. Te humillaste delante del Señor y rasgaste tus vestidos en señal de arrepentimiento y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice el Señor, por lo tanto, no verán tus ojos el mal. Terminamos con esta hermosa conclusión. ¿Qué va a ser la diferencia en la vida de tus niños? Que se encuentren con Dios como Gedeón, que se encuentren con la palabra de Dios como Josías. 2 pequeños niños con un gran futuro. Y esto mismo te pide Dios a vos. Ahí está marcado en amarillo. Oír. Que tengas un corazón tierno a la voz de Dios, no un corazón duro, un corazón enternecido a la voz de Dios. Que no pienses que estas palabras que estamos hoy hablando es para otros, es para vos. Hacerlas propias, es para mí. Que creas, Josías creyó. Que seas humilde. Que te arrepientas. Se rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento. Hasta acá Dios vivió de una manera, hoy quiero empezar a vivir de otra. Que hoy decidas seguir a Jesús y a Cristo y obedecerle. Es tiempo de despertar. Ser cristianos woke. Que despertemos. Que mantengamos bien en alto la llama olímpica del amor de Dios. Que reflejemos la luz de Cristo. Que seamos luminares, antorchas, que iluminen este mundo, que reflejen la hermosura del Señor. Despertemos, nuestros niños nos necesitan. Tu hijo te necesita. Tu hermanito te necesita. Tu nieto te necesita. Despertemos. Y termino leyendo Isaías 62. No podemos callar. Por amor a ti, dice la palabra de Dios, no me quedaré callado. Por amor a ti, no descansaré hasta que tu luz brille como el amanecer y tu salvación como una antorcha encendida. Las naciones verán tu salvación y todos los reinos verán tu gloria. Que Dios te bendiga, que Dios nos desafíe a ir por más, que Dios nos anime a hacer antorchas en medio de la oscuridad y que nuestros pequeños también lo puedan ser. Que Dios te bendiga.